La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Bienvenido, Carlos. Así es, feliz Arturo y gloria a Dios que nos permite estar acá compartiendo con todos nuestros oyentes y contigo, disfrutando de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Así es, recordándole que como siempre que nosotros, ¿verdad?, nos congregamos como iglesia. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerde que estamos ubicados, ¿verdad?, aquí al este de la República Dominicana. Estamos al este de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, que usted puede inclusive sintonizarnos por esta radioestación 105.5, acá Radio Ven, ¿verdad? También por nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Y ya en el día, a partir de hoy, Carlos, a partir de hoy el programa Mundo Cristiano o versión radio se expande porque estaremos retransmitiendo a través de lo que es Isma Visión en el 54 para toda la región este, a través del cable Aster, a través de Aster y a través del sistema de cable Blue Telecom en el 74 para Higüey, Punta Cana, Bávaro y toda esa zona a través del 74. Así que ya ustedes saben, eso es para toda la región este, el 54 a través de el cablera Aster y de Blue Telecom. Entonces estamos por lo que es en Higüey en el 74, Bávaro y Punta Cana. Estamos ahí en el 74, que ya a partir de hoy a las 5 de la tarde estaremos ya Mundo Cristiano versión radio. También por ahí usted puede sintonizarla. También bien a través de las aplicaciones dominicanos, Televisión Dominicana también puede sintonizarnos por allí. O sea que, Carlos, cada Por día todos más. lados, creciendo. Ciertamente. Como dice la palabra, mayores cosas ustedes harán. Ciertamente, así que ustedes saben, hermanos. Y en el día de hoy, como siempre, recuerdan que estamos inmersos en el tema con relación a la Iglesia de Cristo. Y en el día de hoy estamos para hablar con relación a la iglesia que puso en riesgo la verdad, Carlos. Y vamos a ver porque de qué manera fue, porque a veces uno inmediatamente desde la grada puede hacer cualquier tipo de comentario, pero vamos a ver el contexto en cual se encontraba la iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia que puso en riesgo la verdad, la iglesia de Pérgamo, pero y ahí a través de lo que es la exposición de la palabra, vamos a ver cuál fue la razón, ¿verdad? No fue que, ¿verdad?, negoció la verdad, sino que puso la verdad en riesgo, eso diferente, Sí, sí. por situaciones que se dieron allí, que vamos a conocer y la cual nosotros la vamos a ilustrar. Y quizás no, Carlos, a veces enfocamos esto que fue escrito hace unos 2000 años, que quizás estamos muy lejos de esta realidad, pero no. Y sobre todo Occidente, que tiene tanta libertad de culto, nosotros no vislumbramos una persecución como quizás la vislumbró Pérgamo, ¿verdad? De la misma forma, De la pero misma sí forma. en esencia estamos siendo perseguidos. Hay ciertos vientos, ¿verdad?, de persecución en Occidente, entiéndase Europa, Estados Unidos, en Sudamérica y demás. Ciertos vientos, pero nunca igual como, ejemplo, Pérgamo y en el caso de, en estos momentos de países como, ejemplo, China, Arabia Saudita, ejemplo, ¿cómo se llama? Donde está este muchacho que siempre vive
experimentando con los misiles, es verdad. Corea. Corea del Norte. O sea, esos lugares no a ese nivel, pero sí hay ciertos vientos. Pero hay cosas que debemos decir, Carlos, y es necesario que sepamos. Y sobre todo, ya que casi ya vamos a entrar, porque el tiempo se va rapidísimo, y sobre todo en esta sociedad, Carlos, donde establece como que el grupo de mayor persecución es el grupo de los homosexuales, Carlos, en esta sociedad que estamos mirando. Y si vamos a lo que son los estudios o las estadísticas, el 75% de las persecuciones son a los grupos de cristianos. Nosotros no estamos, vamos a decir, de acuerdo a que se persiga a ningún grupo, porque Claro, claro. el hombre tiene la imagen de Dios y es portador de la imagen de Dios, y por ende no estamos de acuerdo con. Pero es bueno saber que el grupo mayor perseguido no son los homosexuales, son los cristianos, hermanos. O sea que es bueno Donde hay más hacer. sensibilidad a lo que creen los cristianos, a lo que creen Esa intolerancia. la intolerancia, exactamente, es más fuerte con esa línea cristiana que a las otras cosas. Ujú. Sí, porque la iglesia como que no choca de frente, no le quita derecho a esas personas, pero ellos sí están tratando de callar el evangelio. Sí, así es, así es. Pero nada, vamos, Carlos, inmediatamente a entrar al tema que nos ocupa, que es el mensaje a Pérgamo, la iglesia que puso en riesgo la verdad. Tú lo tienes allí, vamos a ver si lo podemos leer. Y yo lo tengo acá, que dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, y dónde moras, y dónde está dónde está el trono de Satanás. Oye, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaístas y la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, Carlos, inmediatamente vemos acá ¿verdad? Este mensaje a la iglesia de Pérgamo. No se conoce mucho sobre esta iglesia, de quién fue que la plantó, pero sí entendemos que, ¿verdad?, las iglesias de Asia Menor vienen a ser, vamos a decir, hija de la iglesia madre, que fue una iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo, que fue la iglesia de Éfeso. Pablo siempre trataba de levantar iglesia en puntos estratégicos, de manera que saliera ese punto estratégico, fuera un punto de evangelización a toda la región, y entendemos por eso que esta iglesia de Pérgamo fue una iglesia que surgió a raíz de la iglesia de Éfeso. Y tú diciendo ahora sobre lo de Pablo y analizaba, pero sí, porque teníamos toda Grecia, ¿verdad? Toda esa, pero entonces llegamos a Turquía, que es donde actualmente estaba Pérgamo, la iglesia. Es decir, las principales potencias, vamos a decir, de ese eje del mar, vamos a decir, del mar Mediterráneo, eran las iglesias que plantó Pablo. Claro que sí. En cada ciudad, vamos a decir, de gran fuerza, había una iglesia. Había una iglesia, y en esa iglesia, entonces, la ciudad de Pérgamo, una de las ciudades que competía, vamos a decir, a nivel de intelectualidad, con Alejandría y también con Grecia.
Sí, Dicho sí. sea de paso, ahí había una de las bibliotecas más grandes. Tenía en ese momento, cuando no había imprenta, una biblioteca con unos 200.000 pergaminos. Dicho sea de paso, el nombre de pergamino viene de Pérgamo, porque ellos fueron los que elaboraron, a raíz de las pieles de animales, elaboraron un tipo vamos a decir, de material donde se pudiera escribir, ya que Pasando el papiro. el papiro, porque había una situación política con el emperador de Egipto, y entonces vino a ser la alternativa a la falta del material del papiro, vino a sustituirlo el El pergamino, y de ahí viene el término, el pergamino viene de Pérgamo, por eso es, dicho sea de paso. O sea, era una ciudad muy próspera, y dicho sea de paso, la patrona de Pérgamo era, ¿cómo se llama? La diosa Diana. La diosa Diana, la patrona de la intelectualidad y de la sabiduría, Carlos. Y si nosotros comenzamos a razonar y analizar, fíjate que la sabiduría y la intelectualidad tiende a llevar a una vida, vamos a decir, un poquito liberal. Sí, sí. Y de hecho, Y comienza entonces a todas las cosas como darlas como por falsa, es decir, como que comienzas a sentir como que nada Sí. es nada. Eso es sí, lo que da a veces sí, esas sí. mentes liberales. Y de hecho vienen entonces los pueblos como los nuestros a copiar de esos lugares que se quieren, a personas que se hacen entender, se hacen saber que son liberales, que son mentes liberales, entonces copian a esas mentes liberales, y de ahí viene Y todo. comienzan a Tú entrar ves poco cómo a poco y ese era el problema tú de la ves, iglesia de Pérgamo. de Pérgamo. Entonces, en esa iglesia de Pérgamo había una situación, era la idolatría y la inmoralidad. Y en medio de esa iglesia, en medio de esa ciudad, se levanta esa iglesia, Carlos. Entonces, pero no solamente, no tanto a eso, quiero ponerlo en contexto para entonces tratar los versículos. Aparte de eso, Carlos, Pérgamo se consideraba la guardiana de la adoración el César, al Señor, al César, al emperador. Entonces, la guardiana del culto al emperador. O sea, cuando tú ves que tú tienes una persecución tanto de afuera, a través de lo que es la idolatría, a través de la inmoralidad, pero también del gobierno, que te persigue porque Sí, sí. tú no... Porque no vas acorde con los principios que ya tienen ellos instituidos como cultura y Exactamente. como creencias. Entonces, en ese sentido, en ese medio ahora, analiza por qué puso, entonces, pero no solamente a eso, sino que también dentro de la misma iglesia, entonces tú tienes a un grupo de personas que están enseñando la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, Así es. era un campo abierto desde afuera y también desde dentro, Carlos. Sí. Entonces ahí es donde Y está tú el- entiendes entonces, Mayor, por qué el título, porque la iglesia cambiando la verdad. Es que cuando hay tantas, vamos a decir, verdades que cree el hombre, que porque una verdad, la única verdad es la de Dios, La de todo Dios. lo otro luego es relativo, la verdad de Dios es absoluta. Ujú. Pero entonces choca entonces con toda esta ideología dentro de personas pensantes. Sí, ahí es Sí, donde- personas que razonan y que buscan Ujú. entendimientos propios, entonces estaban dejando entrar esas cosas a la verdad de Jesús. Claro que sí, y entonces por eso es, Carlos, que si nos vamos al versículo, fíjate cómo dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Tú sabes, esa espada que también lo establece, aguda de 2 filos, ahí te recuerda a Hebreo 4:12, ¿verdad? Sí, sí. Y también dice, yo conozco tus obras, yo sé, yo conozco, yo sé. ¿Y dónde moras? O sea, yo sé dónde tú vives. Yo sé quién tú eres. Él no está ajeno de donde ellos están. O sea, él no está ajeno a donde ellos están. Yo sé que donde tú estás es difícil, es fuerte donde tú estás. Donde ellos se encontraban está en el trono de Satanás. Oye, eso, en el trono de Satanás. Entiéndase como que el lugar donde más se maneja. Entonces, pero retienes mi nombre. Fíjate, hay algo, te mantiene firme en mi nombre. Y no has negado mi fe. Y no has negado mi fe. O sea, se han mantenido, Carlos, en la fe, no han negado. Y cuando habla aquí de fe, se está refiriendo al conjunto de creencias o enseñanzas establecidas, como que Cristo resucitó al tercer día, como que Cristo vino siendo hombre, se encarnó. Todas esas doctrinas que no son negociables, Carlos, se mantuvo firme en la iglesia. Pero entonces dice aquí, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es importante ahora
que entendamos cuál era el problema. Ujú. Y ahora lo ligo con ciertas facciones que tratan como de que todas las religiones coincidan entre una. Ese era el eso es lo que estaba llamando la atención Dios Ujú. a esta iglesia. Sí, claro. Que tenían personas que creían en otras cosas y ellos lo tenían ahí. Dicho sea de paso, de los lugares, los dioses, entre los dioses que se adoraba en Pérgamo, en la ciudad, estaba la diosa Atena. Yo dije Diana ahorita, ¿verdad? Atena, la diosa Atena, la diosa de la sabiduría, también Aseo. ¿Eh? Dios del cielo. Sí, él también considerado como el dios los dioses o sea, el dios Del Olimpo. Los Exactamente. dioses del Olimpo. También aquí a Dionisio, que es el dios del vino, el dios del éxtasis. También allí promovían también al dios Esclepio, el dios de la medicina, el dios que era representado por una serpiente. Dicho sea de paso, ese signo sí. sigue al día de hoy. Sí, sí. A Esclepio también. No, y no inició con ellos. Viene de desde trasfondos antes. judíos. Ok. Trasfondos para que tú judíos veas con lo que hizo Moisés con el pueblo de todo. Israel. Bueno, pero ya tú ves. Entonces, ya inclusive en ese lugar en Pérgamo, ahí fue que estudió Galeno. Dicho sea de paso, por eso que tú ves que a los médicos le dicen Galeno. Porque Galeno, que es el que le sigue a Hipócrates, estudió en Pérgamo. Que tú veas el nivel de a dónde se encuentra esta iglesia y qué sucede. Entonces, ¿qué sucede? Que estaba pasando que la iglesia permeó que la idolatría, como tú decías, y también la inmoralidad, Carlos. Así es. Entonces, es la dificultad. Así, y es importante que dice donde mora Satanás. Ujú. ¿Por qué moraba Satanás acá? Es que la iglesia puntual, o vamos a decir el poderío de Pérgamo, una de las ciudades, ¿verdad? De todo este poder. Recuérdense que eso era una parte porque Grecia estaba pegado, ¿verdad? Está cerca. Pero lo que pasa es que Alejandro Magno unificó eso como el imperio griego. Ujú. Él pegó todo eso, entonces ya Pérgamo pasó a ser una gran ciudad del imperio griego. Sí. Entonces, ¿por qué la ciudad de Satanás? Que era la ciudad que duplicaba o que patentizaba las enseñanzas de las doctrinas de Balaam. Así es, Balaam. Por eso la misma iglesia dentro de esa institución o de esa provincia que tiene a Balaam como Dios, entonces ustedes están conviviendo con ellos. Hay algo que queremos decirles. Si ustedes ven Balaam recuerden que fue un profeta. Si usted se va al libro de Números, capítulo, a partir del 22 al 25, le narra la historia de quién fue Balaam. Así Y fue este hombre que el rey Balac envió, rey de Moab, envió a unos, ¿verdad?, súbditos para que convencieran al profeta, para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, cuando él no lo pudo hacer, pero sí en 3 ocasiones, no podemos narrarle la historia, váyase al libro de Números, desde el 22 al 25, usted se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué le dio? Le dio la estrategia. ¿Qué ustedes van a hacer? Mira lo que tú vas a hacer, que va a tomar a las mujeres de Moab y hacer que seduzcan a los hombres de Israel. Luego que seduzcan a los hombres de Israel, ¿ellos qué van a hacer? Que van a comenzar a adorar y a comer también la comida adorada. Y sacrificada. entonces, ¿qué va a suceder en eso? Que Dios lo va a castigar. Y eso fue lo que sucedió. Así Si usted es. se va al libro de Números, el capítulo 25, del 1 al 3, usted se va a dar cuenta de lo que Dios hizo, porque por la estrategia dada por Balaam al rey Balac del pueblo de, ¿cómo se llama? De Moab. Esa es la idea. Así es. Entonces el 14 pone muy claro cuál era lo que tenía contra él. Mira, viene y dice, no has negado mi fe, sigues manteniendo mi nombre. Sí. El problema es que donde mora Satanás, es decir, en la parte que te encuentras, aún tienes retenidos o vamos a decir, convives con la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así es. Como dice la Biblia, que cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y una de las razones, Carlos, si tú estás en una iglesia, ejemplo, tú sabes, aquí tenemos una patrona, tú sabes cuál es la patrona de la Así es. romana, que la hacen conocer mucho. Y en lugar, ejemplo, si ahí se ponen en asociaciones, imagínate, si tú no puedes penetrar, Carlos no puede vender, porque Carlos no pertenece a tal y cual, es un poco difícil. Señores, yo quiero que nosotros nos pongamos y O podamos... tú como síndico,
tener que, porque tú representas las Exactamente. creencias de una provincia, ¿cómo tú luchas contra estas cosas? Ese tipo de, o sea, que era un poco difícil. Entonces dice que tiene, pero ¿qué sucedía? Que los hermanos de Pérgamo, perdón, no estaban rechazando o no estaban confrontando a esos hermanos que habían entrado a la iglesia y continuaban practicando estas doctrinas que era, ¿verdad?, que condenaba la palabra del Señor. Y ahí es donde ese es el llamado que le hace Dios o le hace Jesús a través de Juan, que le envía la carta. Y le hace ese señalamiento. Pero no obstante a eso, también le habla y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaístas es esa doctrina jerarquizante, donde el laico se ve... Está por arriba de la yo de los estoy por otros. encima del laico, de la persona más, o sea, que no tiene, vamos a decir, posición en la iglesia. Esa es la doctrina de es. los nicolaístas. Que viene a poner, y esa doctrina entró a la iglesia Sí, luego eso, porque claro. se unificó Ajá. con todo esto, con el Imperio Romano. Es donde pasa la palabra el clero, donde ese Exactamente. tipo de estructura medievales, de burguesía, entonces entran en la iglesia, Ujú. poniendo entonces puestos de que yo Exacto. soy tal, yo soy obispo y vienen todas esas cosas. Entonces, en confusión, sí funciona. Ahora, el poder que ejerce, el significado de donde cambiaba. Es Así decir, es. porque ninguno de nosotros estamos por arriba de la palabra No, no. de Dios, ni tampoco por arriba del siervo. Somos No. todos siervos. Somos todos siervos y ninguno es más creyente que otro, ni más miembro que otro de una Exactamente. congregación. Ni O más sea, importante dentro no de la tam- congregación que otro. Entonces, Exactamente. esta era esa doctrina nicolaísta. Esa es la doctrina nicolaísta. Entonces, pues, la palabra está rechazando y diciendo, oye, me tiene que hacerlo, porque si tú no lo haces, si tú no lo confrontas, entonces yo lo voy a confrontar y tú vas a tener vamos a decir, la consecuencia de no haberlo confrontado. así es. Entonces, le está llamando a que la solución a que se arrepienta, Así es, a que el 16. cambie. Arrepentimiento, recuerda la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de dirección y que comience a hacer lo que tiene que hacer. Y entonces a veces, Carlos, pasándolo a nuestros días, que estamos mirando hoy día en muchas de nuestras congregaciones, que hay ideas, hay enseñanzas que posiblemente hay muchas pues por ignorancia, porque no la conocen, pero hay otras que intencionalmente sí la conocen, pero porque no quiero Chocar, no con quiero... mi hermano. Exactamente. Yo no prefiero que, como yo no hago eso, yo que lo haga él, pero yo no. Así es, Eso así no es. es tan... ¿tú entiendes? Entonces Sí. ahí tenemos... Y perdemos entonces a lo que Dios nos llama. Primero, sal y luz. La sal y luz tiene una razón de ser, esas dos palabras. Y es que nosotros debemos de siempre mantener encendida la palabra de Dios. Y nosotros también debemos preservar el evangelio. Entonces, todos esos conflictos los vamos a tener. Y lo que estaba haciendo la iglesia era que ellos seguían diciendo, sí, adoramos a Dios, pero entonces estaban permitiendo todas esas cosas. Y eso lo estamos haciendo nosotros hoy. Cuando nosotros estamos en una institución y esas ideologías entran y yo por cierto puesto, por cierto nivel de influencia la permito. Sí, como en una ocasión a mí una persona se me llegó un pastor y me dijo, ¿tú sabes por qué tú hablas como hablas? Porque tú no tienes nada que perder. Si tú hubieses sido pastor, te aseguro que tú no hablas de esa manera. O sea, esa persona está, ¿qué? Él está Así es. cuidando su posición. Así es. Entonces, Está no, pensando más en él y entra el egoísmo, que es parte de las cosas que Dios nos dice que dejemos. Exactamente. Entonces, esa no es la idea. Entonces, la iglesia de Pérgamo, fíjate que no se mantuvo fiel, inclusive cuando habla de Antipas, mi siervo fiel, que el mismo Jesús se hace llamar siervo fiel allá en Apocalipsis, en el Sí, primer sí. capítulo. Fíjate que le da el título entonces aquí a Antipas, que no conocemos mucho de Antipas, y le dice su siervo fiel. Y hay una tradición que establece, no comprobada, de que Antipas fue metido a un toro hecho de bronce y de bronce y también de cobre, y fue luego cocinado vivo dentro de ese toro. Y por eso establece, dice, y aún en ese momento, tú no negaste la fe y te mantuviste. Pero tengo esta poca cosa contra ti, Sí, sí. y es que ha permitido la permisividad de la iglesia de Pérgamo, que puso, vamos a decir, en riesgo la verdad. Así es. Y una de las cosas que sucede, por ejemplo, cuando viene una persona a los pies del Señor, Carlos, con ideas, con todas esas mentalidades paganas, si tú no comienzas a desmontar a través de la palabra toda Todas esas cosas. esa idea que tiene, esa cosmovisión, ¿verdad?, pagana, él va a querer experimentar o practicar dentro de la iglesia ese tipo de vida, ese tipo de cosmovisión,
pero ahí donde nosotros entramos, a donde debemos Sí, sí. de reprender. Y como nosotros, porque también es importante, Arturo, está bien, ya entiendo que hay cosas que no van con la palabra de Dios, no van con el Evangelio. ¿Cómo actúo? ¿Iría yo a pelear? ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que yo manejarme en esas cosas? Y es importante eso, Arturo, porque nosotros dentro del Evangelio a veces también pasamos al otro extremo de legalismo Es y, cierto, es cierto. y pasamos a ese tipo de sectas que están. Lo que pasa es que lo que Dios quiere es que tú mantengas el nombre de Dios en alto, mantengas sus enseñanzas, pero que el otro que no va acorde con esas cosas sepa en qué tú crees. Claro que El sí. problema viene cuando tú quieres, como vamos a decir, políticamente correcto. Cuando tú te quieres convertir políticamente correcto, es decir, que tu verdad ya no la pronuncias porque puede hacer daño a otro. Ujú. Y No, ese es el problema. y no sería tú, ¿verdad? Sería tu argumento. Tu argumento, porque la verdad es de Dios. Es sí. una sola, no hay dos, ¿verdad? Es una verdad. Cuando tu argumento va en contra del otro, entonces tú lo maquillas, tú le bajas, tú lo quitas, incluso hasta lo obvias para no confrontar. Entonces, ¿eso que se refiere a Dios? Pues, decir, tú ya sé que tú me sigues, ya sé que me amas, ya sé que tú tienes mi palabra como fuente de tus argumentos. Ahora estás bajándole al mensaje. Así es, y debemos de hacerlo como dice Gálatas 6:1, en amor. Debemos de Así hacerlo con un lenguaje conciliatorio y no un lenguaje, ¿verdad?, para detractar o querer dañar al otro. Carlos, ya no tenemos más tiempo. Así es, Para así su es. amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Para mañana los caballeros tendrán un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiende de una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.